Algunos juran por la tierra, que representan las riquezas materiales. Muchos dicen, no, si vas a invertir en grande, invierte en bienes raíces, porque la tierra siempre sube, la tierra siempre va a estar en la alza, la tierra siempre no va a perder su valor nunca. Dios dice que no pongamos nuestros ojos en las riquezas, porque no son nada, y le salen alas y desaparecen. Las riquezas no pueden controlar todo y no nos pueden asegurar el cumplimiento de ninguna promesa, porque no tenemos verdadero control sobre ellas, ya que Dios, cuando quiera, las quita en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuántos han sido millonarios y al siguiente día lo han perdido todo absolutamente? Además, nos podemos morir. Jesús habló de la insensatez de confiar en las riquezas terrenales, cuando habló de un hombre rico que su tierra había producido mucho y tenía mucho, y dijo, ya sé qué haré, derribaré mis graneros y construiré otros mayores, y acumularé, y le diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes para muchos años, gózate, bebe, regocíjate, sé feliz porque tenemos mucho dinero. Y entonces vino Dios y le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y todo lo que has juntado, ¿para quién será? Es triste que muchos creen que porque tienen dinero lo pueden controlar todo, y es muy lamentable que en el cristianismo los que tienen dinero son difíciles de discipular. ¿Por qué? Porque creen que el dinero lo mueve todo, y efectivamente en esta tierra el que tiene dinero mueve todo y controla todo, pero no pueden controlar a Dios, no pueden controlar la voluntad de Dios, no pueden controlar la vida les puede ser cortada de un día para otro, y sus riquezas las pueden perder de un día para otro. Por eso es que ni siquiera debemos confiar en las riquezas de esta tierra, en la tierra, porque lo único seguro es Dios. El 26avo dice, no juren por Jerusalén, y explica, porque es la ciudad del gran rey. Si dice, no juren por el cielo, porque Dios controla el cielo, no juren por la tierra, porque Dios controla la tierra, ahora dice, no juren ni por Jerusalén, porque también Jesucristo es el que gobierna, Él es el rey, y el rey es el que gobierna el país. Otros juran por una ciudad. Jerusalén fue durante siglos la ciudad más segura de la tierra, porque Dios prometió que no sería removida jamás. De hecho, cuando Jeremías profetiza, qué trabajo tan difícil para Jeremías, profetiza y dice, este templo será destruido, esta ciudad será destruida, los reyes y la gente no le creía y pensaban que estaba loco, porque jamás Jerusalén había podido ser dominada por nadie. Pero sin embargo, fue removida por más de 2000 años. Si bien hubo un periodo de 70 años en que fueron llevados cautivos, después volvieron a su tierra. Seguían cautivos primero de los babilonios, luego de los medos, de los persas, de los griegos, luego los romanos, pero seguían teniendo su ciudad y seguían teniendo su costumbre, su religión, su templo. 46 años les tomó construir un templo. El templo del rey Herodes, a donde entró Jesús y echó fuera a los mercaderes. Sin embargo, Jesús profetizó que Jerusalén sería sitiada, que Jerusalén sería destruida y que Jerusalén desaparecería del mapa, que sería pisoteada por los gentiles. 2000 años, hasta hace apenas 50, 60 años volvió otra vez a establecerse como ciudad. Ni siquiera podemos asegurar que nuestras ciudades permanecerán. Ni siquiera podemos asegurar que la ciudad o el país en donde vivimos dentro de 100 años va a seguir siendo. Los países después, luego de 200, 300 años, dejan de ser. Y cambia la geografía. Y bueno, ¿cuántas ciudades han sido asoladas por un huracán, por un tsunami, por un terremoto, y han desaparecido totalmente? Entonces, ni siquiera debemos asegurar o depositar nuestra fe
en la civilización, pues porque la ciudad es hecha por la gente, entre comillas, civilizada. 27º mandamiento dice, no jures por tu cabeza. Entonces dice Jesús en Mateo 5:36, ni por tu cabeza jurarás, y explica por qué. Porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Una vez alguien me dijo, en un buen sentido, no entiendo ese texto, porque pues yo me pinto el cabello, dice. Entonces, pues yo sí puedo hacer negro mi cabello, se me pone blanco y lo hago negro cuando me pinto. Y le digo, ten un poco de cuidado porque ahorita lo tienes negro. La pintura se te va a ir cuando te bañes, poco a poco se te va otra vez a poner blanco. ¿Qué te asegura que no te va a dar un paro cardíaco, un infarto o una embolia mientras vas caminando a pintarte el cabello? O sea, aún para eso debemos depender de Dios. Y de veras, qué bonito es depender de Dios, porque cada día es un regalo, cada día es maravilloso, cada día que Dios nos da, uno dice, gracias, porque me permite respirar. Hasta para respirar, cada paso que uno da, es porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre, y por eso estamos aquí. Esto tiene que ver, jurar por tu cabeza, que hay quienes juran por sí mismos, juran por sus vidas, como si pudiéramos tener control sobre la vida. Nadie puede asegurar que estará vivo la próxima hora. La vida es como la niebla, dijo el apóstol Santiago. Es un suspiro. El asunto real, vuelvo otra vez a lo mismo, es el control. Y al querer estar en control, queremos ser Dios. Y detrás de eso está Satanás y su filosofía. Fue lo primero que le dijo a Eva. Serán como Dios, tendrán el control. Tú estarás en control de tu vida, tú puedes, todo lo puedes, porque tú eres un Dios, y ese es el asunto real. Entonces dice, no jures ni siquiera por tu vida, porque la salud nos puede cambiar de un momento para otro, de un día para otro. Entonces, ni siquiera podemos tener control de nuestra vida. Hay quienes todavía ilusamente, o yo más bien pienso por ignorancia, creen que el libre albedrío existe. Ahora, hay que definir. Libre albedrío es la capacidad de poder decidir lo que quieras. Eso es la definición de libre albedrío. No tenemos libre albedrío, tenemos libre voluntad para decidir de acuerdo a las opciones que se nos presentan. Si nos dicen, ¿quieres helado de vainilla o helado de chocolate? Puedes escoger y tienes libre voluntad para escoger vainilla o chocolate. Pero libre albedrío quiere decir que puedes decidir hacer lo que tú quieras. Entonces, si hubiera libre albedrío, pues todos serían ricos, porque todos quieren ser ricos. Si hubiera libre albedrío, nadie estaría enfermo, porque ¿quién se quiere enfermar? Podría simplemente decidir, no quiero estar enfermo, y ya. Entonces, libre albedrío no existe. Libre voluntad, sí. Y quien ordena nuestros pasos es Dios, y en el camino Dios nos va presentando su voluntad, y el mundo, el diablo y la carne nos presentan su voluntad, porque hay la voluntad de la carne, la voluntad de los pensamientos, la voluntad del diablo, la voluntad del mundo. Y tenemos que elegir en base a la libre voluntad entre eso que se nos presenta. Por eso es que repetidas veces Dios dice, he aquí pongo delante de ti el bien y el mal, escoge el bien para que vivas. Entonces, ni siquiera podemos confiar en nuestra voluntad. Mandamiento número 28 es doble, lo vamos a ver en dos lados. Dice, sea su hablar sí, sí, no, no. Vamos a ver la parte de sea su hablar sí, sí. Mateo 5:37 dice, sea su hablar sí, sí. ¿Qué significa? Eso significa que tu sí sea sí. Es decir, que cuando digas sí, eso sea lo que piensas y lo que hay en tu corazón, y que si Dios quiere y en lo que a ti concierne, vas a cumplir tu palabra. El hombre vale lo que vale su palabra, dicen en los pueblos pequeños. Por eso es que los pueblos pequeños no hacen sus contratos así con tanto papel. Ahí simplemente dice la palabra y la palabra vale, algo que se ha perdido en las ciudades. Sin Cristo nada podemos, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Seamos gente que cumple su palabra, que cuando decimos sí,
digamos sí porque hemos consultado con Dios y Dios nos ha dado el siga, nos ha dado la luz verde, pues. Y si Dios nos ha dado la luz verde, es mejor esperar y no dar respuestas ligeras o apresuradas, no ser impulsivo. Pero cuando digamos sí, depender de Dios, dar nuestra palabra y hacer todo lo que esté de nuestra parte, siempre en el mismo esquema, si el Señor quiere. Yo decidí que sí, pero si el Señor quiere, vamos a hacer esto o vamos a hacer el otro. Esto es, seamos cumplidos. Por ejemplo, si yo arreglo computadoras y me traen una computadora para que la arregle y tengo 10 computadoras antes que esa, pues debo llevar un control y puedo decir, ¿sabe qué? Se la voy a tener lista dentro de 10 días porque tengo que arreglar 10 computadoras más y me toma un día por cada una de las otras. Pero si le digo, se la tengo mañana o pasado mañana, y es lo que pasa, llegan y no se la tuve, y un pretexto, y otro pretexto. Entonces, uno debe como que poner los pies sobre la tierra y andando en Cristo, planear la vida de tal manera que los compromisos que nos echamos los podamos cumplir. A mí me pasa muchas veces, y fallo en esta área, que me comprometo luego con muchas cosas, y dice Jesús que el que a dos amos sirve cuando uno queda mal, y como quiero hacer muchas cosas juntas, fallo en una, fallo en otra, pero he tratado de obedecer este mandamiento de Cristo. Entonces trato de llevar una agenda, de ver si puedo, de ver hasta dónde puedo, y entonces porque esto tiene que ver, esta es la alternativa que Jesús nos da al jurar. Dice, no jures, simplemente di sí o no, sea su hablar, no, no, dice, pero sea su hablar, sí, sí, no, no. Este es el otro lado de la moneda. Cuando digamos no, que sea no, que no nos retractemos, que no seamos de doble ánimo, que hoy dicen no y mañana sí, o dicen no y luego sí. El de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, deberíamos primero orar y consultar con Dios para recibir su dirección antes de tomar cualquier decisión. Esto es, viene una decisión importante, algo que debes decidir, no te apresures, mejor ponlo en oración. Y una vez que Dios te diga, sostén tu palabra. A veces tenemos que sostener nuestra palabra aun cuando nos hemos equivocado, pero a veces pues tenemos que humillarnos y pedir perdón y reconocer que hicimos mal. Entonces, una vez tomada una decisión de parte de Dios, no movernos de ahí por nada, sobre todo cuando tiene que ver con los asuntos del ministerio y de la familia. Si uno ora para que Dios le hable algo, pues bueno, tenemos que escuchar la voz de Dios y obedecerla. A veces nos apresuramos por la emoción y tomamos decisiones, pero el transcurso del camino nos muestra que fue una decisión humana. A mí me ha tocado pedir perdón por haber tomado decisiones que con todo mi corazón quería cumplir, pero que no pude. Y me ha mostrado Dios que tengo que humillarme y tengo que pedir perdón y tengo que reconocer que fue una decisión humana. O a veces decido algo que sé que Dios quiere, pero no es el tiempo de Dios. Entonces quiero hacer algo fuera del tiempo y Dios me muestra que no es el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues humillarme, pedir perdón, reconocer que no era el tiempo, que me apresuré, y bueno, hacer las cosas en el tiempo de Dios. Pero generalmente, cuando Dios nos manda algo y lo hacemos en el tiempo de Él, entonces las cosas se van a dar, y uno tiene que sostenerse allí, porque van a haber muchas fuerzas carnales, mundanas y satánicas que nos van a querer hacer retractarnos. El 29, entonces, ya que ha pasado Cristo de todo lo que tiene que ver con la fornicación, con el pecado más grave, va a la raíz de lo que domina o de lo que controla nuestro cuerpo, que es la lengua, porque la lengua es como el timón del barco, y la raíz de todo eso está en los juramentos. Ahora,
pasa a un área que tiene que ver con situaciones que se nos puedan presentar en el camino y en el diario vivir. Nadie está exento de ser asaltado, nadie está exento de pasar por una crisis, de que algo pase. Entonces aquí nos dice: no resistan al que es malo. Mateo 5:39 lo dice: no resistan al que es malo. ¿Qué significa esto? Jesús nos está dando un mandamiento circunstancial para cuando nos asalten, nos quieran robar o seamos víctimas de la delincuencia. Eso era muy común en los tiempos de Cristo, y hoy en día yo creo que es mucho más común que antes. La vida vale más que las posesiones. Si no ponemos resistencia en obediencia a Jesús y nos encomendamos a su gracia protectora, podemos estar seguros de que nada nos pasará que no esté en sus planes, y todo nos ayudará a bien. Dice: no resistas al que es malo. Tengo muchos amigos que se han dedicado a asaltar personas, que ahora están en Cristo y que se han arrepentido y que sus vidas son nuevas, y me han confesado casi todos que ellos tenían más miedo que aquellos a los que les robaban, pero que si se resistían pues tenían que herirlos, pero que nunca su intención era herir. Entonces hay gente que es mala. El apóstol Pablo le pedía a Dios en oración que fuera librado de los hombres rebeldes, perversos y malos, porque no era de todos la fe. Entonces hay gente que es mala, pero sin embargo el no oponer resistencia es nuestro seguro de vida. Es mejor que se lleven las cosas que uno lleva a que sufra uno el daño. Ahora, hay que ser prudentes. Cuando yo me tengo que ir en un camión o en el metro, pues procuro no llevar mucho dinero o cosas de valor, o pongo una parte por aquí, otra por allá. Pero el punto es que la resistencia es contraproducente. Y el número 30, entonces acá se va de un ataque que podemos sufrir de parte de alguien que es malo a un ataque que podemos recibir de alguien por causa del evangelio. Podemos ser atacados simplemente porque pasamos por ahí y alguien se nos vino encima y nos pidió nuestras cosas, pero podemos ser atacados intencionalmente porque somos cristianos. Por eso dice en Mateo 5:39: antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Ahora, es importante entender, ese es uno de los mandamientos más malentendidos de Jesucristo. Cuando Jesús fue abofeteado por un alguacil de Anás, protestó. Le dijo: si algo dije mal, pues dime en qué estuvo mal, y si no, ¿por qué me golpea? Yo le preguntaba a Dios hace años: ¿por qué si Jesús nos enseñó que debemos poner la otra mejilla, cuando el alguacil le pegó la bofetada cuando lo habían arrestado? ¿Por qué protestó? Lo mismo pasó con Pablo. Cuando Pablo fue abofeteado en el concilio, hizo lo mismo. Pablo estaba allí frente al Sanedrín, frente a los fariseos y los saduceos, y él estaba tan consciente del perdón de Cristo en su vida que se puso de pie y dijo: yo hasta hoy he vivido con limpia conciencia delante de Dios. Y el sumo sacerdote dijo: no puede ser posible lo que estoy oyendo, si yo lo envié a arrestar y a maltratar y a torturar y a matar cristianos. Entonces se ofendió el sumo sacerdote tanto que mandó que le dieran una bofetada. Pero Pablo como que ya no veía bien, no había lentes en ese tiempo, y ya no veía bien y no sabía quién estaba allí, y entonces maldijo, injurió a esa persona y le dijo: tú estás sentado allí infraccionando la ley, ¿mandas golpearme? Y le dijo un insulto, le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Ese es un hebraísmo que literalmente significa: Dios te va a embarrar en la pared y te va
a hacer parte de la pintura. O sea, te va a blanquear con la pared, como esa canción mexicana de Rosita Alvírez, ¿no? Que con su sangre pintaron la pared de rojo, ¿no? O sea, un insulto bastante fuerte. Pero entonces alguien que estaba al lado de Pablo le dijo: al sumo sacerdote injurias, y él dijo: no sabía yo que fuera el sumo sacerdote, porque está escrito: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Pero no puso la otra mejilla. ¿Por qué? ¿Por qué? Jesús nos está diciendo Jesús no está diciendo que nos dejemos pisotear, sino que el contexto es cuando seamos golpeados por su causa, por el Evangelio. Es entonces cuando debemos poner la otra mejilla y estar dispuestos a sufrir y aún a morir por el Evangelio. Porque cuando Jesús estaba en casa de Anás, Anás le preguntó: ¿dónde están tus discípulos? ¿Cuál es tu doctrina? A la primera pregunta Jesús no contestó nada, pero a la segunda dijo: yo he hablado públicamente en el templo. Si quieren saber algo, pregunten a mis discípulos, ellos les contestarán. Y entonces les soltó una bofetada. Fíjense, se la soltó no por la causa del Evangelio o de él, lo abofeteó porque el alguacil vio que le estaba, según él, contestando mal al sumo sacerdote. No tenía que ver nada con Jesús. Sin embargo, cuando lo golpearon porque él dijo: yo soy el Cristo, el Hijo del bendito, no metió las manos. Puso la mejilla, puso el cuerpo, puso todo, dio sus barbas para que le fueran mesadas, dio su cuerpo para que fuera golpeado, escupido, y no opuso resistencia. ¿Por qué? Porque lo estaban golpeando por causa del Evangelio, porque él había asegurado que él era Dios, el Cristo. Ahora, Pablo lo abofeteó el sumo sacerdote no por la causa de Cristo. Bueno, mandó que lo abofetearan, no por la causa de Cristo, sino porque yo pienso que el sumo sacerdote, que él pues pensó: qué cínico, ¿no? Anda haciendo un montón de cosas malas y ahora dice que tiene la conciencia limpia. Entonces no era por causa del Evangelio. Sin embargo, a Pablo lo azotaban, lo golpeaban, lo apedreaban y no ofrecía resistencia. ¿Por qué? Porque era por causa del Evangelio. Hay una película preciosa que se llama Pedro y Pablo, y hay una escena en donde va Pablo con Bernabé, y entran a un pueblo y los apedrean y los corren. Y entran a otro pueblo y los apedrean y los corren. Y así van pueblo por pueblo, y en cada pueblo que entran los persiguen y los golpean. Y cuando van caminando de un pueblo para otro, le dice Bernabé a Pablo: ¿estás seguro que Dios te llamó? ¿Estás seguro que Dios te llamó? Le dice: sí, es que pueblo a donde vamos nos pegan. Y le dice: sí, tenemos que poner la otra mejilla, como nos dijo Jesús. Pero es que no puede ser, ¿de veras Dios te mandó? Y dice: sí, Dios me mandó. Entonces Bernabé dice: bueno, entonces le voy a pedir a Dios que ya no me duelan tanto las piedras. Entonces, con esto pues, entonces llegamos a el mandamiento 30 de todas las cosas que Jesucristo mandó guardar a sus discípulos. Vamos a orar y a pedirle a Dios que se haga una realidad, que conozcamos los mandamientos de Cristo y que los podamos guardar y atesorar en nuestro corazón. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra y te pedimos que podamos atesorar tu palabra en nuestro corazón, que podamos guardar los mandamientos de Cristo, para que cuando la necesidad se presente, podamos entonces sacar del tesoro que tenemos guardado y poder aplicarlos y ponerlos por obra. En el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén.